Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición llegar a sus hogares otra vez en este domingo tan precioso que Dios nos ha dado para escuchar su palabra, cantarle, darle gracias por el cuidado que tiene para con nosotros. Vamos a orar y entregamos este tiempo al Señor y vamos a cantar, vamos a dar gracias hoy por lo bueno que Dios ha sido con nosotros y, hermanos, apartar nuestra mente y corazón de aquello que te está quizá que te tiene agobiado, cansado. Sé que hay pocas noticias en estos días para alegrar el corazón, pero Dios está en su trono y hoy vamos a hablar un poco acerca de este desánimo y cómo combatirlo y las promesas que Dios tiene para nosotros. Antes, la escuela dominical con el hermano Daniel y luego vamos a la segunda parte. Oramos. Padre bendito, gracias por este buen día, gracias por nuestra salvación, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, que tú estás en control de todas las cosas y hoy, al igual que muchos domingos, Señor, que nos has dado para reunirnos tanto físicamente y en estos días, Señor, juntos aquí por estos medios, yo pido, Dios, que tú animes el corazón de cada uno, que nos des, Señor, un aliento, un respiro de alegría, de gozo, sabiendo que tú estás trabajando, Señor, a pesar de las cosas, que nada te toma por sorpresa, que no hay circunstancias, Dios, más allá de tu alcance. Y pido que la iglesia hoy se anime, que cada hermano que está con nosotros visitando, algunos quizás, Señor, que no te conocen como Salvador, entiendan, Señor, lo bueno que tú eres y la salvación que has provisto a cada uno. Y Dios, si no son salvos, que hoy pongan su fe en ti. Bendice este tiempo, Señor, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar. Buscad primeramente el reino de Dios. Cante con nosotros. Muy buenos días, iglesia. Es realmente un placer el poder llegar por este medio nuevamente a sus casas, poder estar reunidos siempre de forma virtual como ha sido ahora la tónica. Rogamos a Dios para que cada uno de ustedes se encuentre bien y que el Señor les dé mucha salud. Esta mañana, estimada iglesia, vamos a hablar sobre cuál debería ser el resultado después de la oposición del mundo. Sí, el mundo sabemos que se opone a nuestra forma de hacer las cosas de muchas maneras, y hoy vamos a ver cuál debería ser el resultado después de que el mundo se opone de mí, y lo vamos a ver a través de un personaje bíblico evidentemente llamado Daniel. Este estudio, hermanos, espero que sea de mucho provecho para usted, porque no queremos hablar de lo que está allá afuera y que posiblemente nos vaya a ayudar o no. Vamos a hablar de casos y hechos que en algún momento nos ayudó y que evidentemente va a estar dentro del pasaje bíblico. Así que, hermanos, le pido que separemos un minuto, 2 minutitos en este momento para hacer una oración de inicio de culto, y que Dios bendiga el resto del culto y a cada uno de nosotros, que abra nuestros oídos, nuestra mente, y evidentemente podamos guardar esa información en nuestro corazón para poder utilizar en el momento que mejor sea. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, porque
tú nos permites reunirnos a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición. Sabemos, Señor, que ansiamos volver a reunirnos, pero tú tienes el control de toda esa situación y hoy queremos ir a la Biblia y ver en esos momentos en que cuando se nos pone en contra todo, que podemos contar contigo y que tú vas a dar las fuerzas, vas a dar las salidas y demás. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, gracias por todo lo que tú nos das. Y todo esto te lo pedimos y te lo rogamos mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Daniel, hermanos, es un asombroso ejemplo bíblico de un hombre totalmente rendido y dedicado a Dios. Sí, él es el hombre que todos quisiéramos llegar a ser. Él es el ejemplo perfecto, él es el ejemplo que a nosotros nos gustaría llegar de alguna forma, llegar a ejemplificar en algún momento, que nos lleguen a decir que nos parecemos a. Es un hombre que Dios utilizó en aquel entonces y estoy seguro que hasta el día de hoy, hermanos, también lo va a utilizar, porque el ejemplo que este hombre deja huella hasta el día de hoy. Sus profecías son consideradas aún relevantes para el día de hoy, ya que tiene que ver con los últimos tiempos. Daniel y los jóvenes que lo acompañaban eran académicos judíos, cristianos. Y de igual manera que ayer, hoy académicos estudian a Daniel en profundidad, con gran interés. En los escritos de los apóstoles, es decir, el Nuevo Testamento, tanto en Mateo como en Marcos, el Señor Jesucristo hace referencias a profecías que Daniel está mencionando. El profeta Ezequiel incluso cita a Daniel 3 veces, reconociendo a Daniel, ojo, como un hombre justo. Eso definitivamente, hermanos, es un gran título para un hombre. Ciertamente muchas cosas se han escrito respecto al asombroso material profético de Daniel. Sin embargo, en este estudio vamos a analizar otros aspectos de Daniel. Él era un fascinante hombre de integridad, de oración, de sabiduría y de visión. Fue promovido a una posición de autoridad en Babilonia, la tierra de su cautiverio y exilio. Pienso que hay muchas lecciones aquí que podemos aprender para nuestra vida. Y acá en la primera parte de evidentemente el título principal de la oposición del mundo, vamos a hablar sobre qué es un vencedor de la adversidad. Parte de la vida humana, hermanos, es aprender de las situaciones difíciles. Las situaciones difíciles no solamente están para poder contárselas a otros, están para poder aprender. Me parece que cada uno de nosotros hemos tenido adversidades en nuestra vida que hemos tenido que vencer. Y acá, hermanos, no estamos hablando de si la adversidad fue más grande, fue más pequeña, fue más difícil, fue más compleja. O qué consideramos por complejo o por difícil. Dependiendo de la edad, dependiendo de la preparación, dependiendo de muchas cosas, es que podemos llegar a ver la dificultad de las adversidades. Tristemente, algunos nunca superan la abrumadora sensación de pérdida o carencia en sus vidas. Es un sentimiento que hasta los psicólogos ganan muchísimo dinero cuando hablamos de pérdida o carencia en las vidas. Tratan de dar consejo sobre consejo sobre consejo. Bueno, hoy le tengo consejo precisamente de la Biblia. Daniel es un ejemplo de alguien que experimentó devastadoras tragedias en su vida y no permitió que esas cosas lo alejaran de una vida dedicada a Dios. Es decir, a pesar de que tuvo múltiples tragedias, a pesar de que tuvo múltiples dificultades, él no permitió separarse de Dios. No permitió que este tipo de circunstancias le hicieran una brecha, le quitaran la comunión que él tenía con Dios. Daniel, para que entendamos un poco ya de su trayectoria, era un joven de la aristocracia, de la antigua Judea, antes del exilio. O sea, pertenecía a un grupo bastante selecto, por decirlo así. Provenía, tenga atención a este dato, hermano, provenía del linaje de David, de una línea real. O sea, estamos hablando de que Daniel era un príncipe. Imagínense el tipo de vida que pudo haber recibido un príncipe en aquella época. Vivió una vida con muchas ventajas, recibiendo una buena educación
y experimentando un privilegiado estilo de vida. Imagínense, un príncipe en la nación era él, y este príncipe evidentemente tenía acceso a la mejor educación en ese tiempo. Y eso es precisamente lo que acá estamos viendo. Imagínense el estilo de vida que ese hombre pudo haber tenido. Los lugares, su habitación, su casa, el servicio al cual le pudieron haber dado por ser príncipe. Pero, hermanos, de repente todo le cambió. Todo le cambió, estimado hermano, ya nada era igual, y eso es como un balde de agua fría. Yo he conocido varias personas que lastimosamente han perdido todo de la noche a la mañana. Bueno, tengo que sumar uno más a la lista, Daniel y estos jóvenes. El rey Nabucodonosor invade Judea, captura al joven de la aristocracia de mente brillante y se lo lleva cautivo a Babilonia. De hecho, veamos lo que dice Daniel 1, 3 y 4. Dice, les voy a leer. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. De los jóvenes, estos jóvenes no debían tener defecto alguno. Ojo que no es nada más vaya y tráigase gente. No, está diciendo de los reales y de los nobles. O sea, vamos a ir a la crema y nata. Pero aunque vayamos a la crema y nata, no todos clasifican, ¿verdad? No todos van a calificar aquí dentro de lo que yo quiero. Quiero que cumplan con lo siguiente. Y dice, que no deban tener defecto alguno. Serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. La frase jóvenes que acá leemos en este pasaje, hermanos, es un término hebreo a lo que puedo leer, ¿no? Yeladín, que significa niños. Parece que estos fueron capturados cuando aún eran muy jóvenes, quizás en su adolescencia. Y usted podría decirse, bueno, fueron desarraigados, pero nada más traiga ahora a lo que nosotros podríamos estar viviendo si fuese la situación de arrancar un niño de su familia. Y podemos preguntarnos, ¿qué fue lo que experimentaron? Bueno, yo le voy a decir, fueron desarraigados de su familia. Imagínense nada más por un momento un niño que es desarraigado de su familia. Muchas veces, allá afuera se nos dice, es que ese niño se comporta así porque su niñez no fue sencilla. Bueno, Daniel pasó por eso. Fue desarraigado de su hogar, de su nación, de su cultura. Todo lo que él conocía, todo lo que él había experimentado en su tierra, todo aquello que él decía que era propio de su vida, le fue arrebatado. Se lo quitaron. Ahora pongámonos por un momento en esos zapatos y pensemos que a nosotros, a una tierna edad de niños, nos hayan tenido que quitar de ahí. ¿Cómo nos hubiéramos sentido? ¿Qué hubiéramos dicho? ¿Qué sería de nosotros incluso? ¿Les pasaríamos echando la culpa a Dios por esta situación? ¿Pasaríamos resentidos con ese Dios que prácticamente nos dejó desamparados? Bueno, por ahí fue que pasó. Pero aún no para el problema. De repente ellos fueron confrontados con extraños que controlaban sus vidas. Imagínense, ya no está papá, ya no está mamá, ya no están las personas que yo consideraba mi familia o que eran mi familia en realidad, y ahora vienen desconocidos a decirme cómo comportarme, qué debo decir, qué no debo de decir, qué debo de analizar, cómo debo de analizarlo. Y empieza de nuevo una reeducación de lo que ellos tenían que ser. Tenían que aprender una nueva cultura e incluso un nuevo idioma. Qué difícil. Muchas personas se van de un país a otro para buscar un mejor futuro. Daniel no tuvo esa opción. Daniel no tuvo la opción de decir, me voy a ir a Babilonia porque me parece la mejor opción y Dios ha puesto eso en mi corazón. Él fue arrancado. Él fue puesto en Babilonia simplemente por un asunto político, porque en este caso es Nabucodonosor invadiendo Judea. Incluso le remueven sus nombres, hermanos. Les impusieron nombres babilónicos. Entonces ya sus nombres ya no eran
Imagínese por un momento ir a un país extraño y que usted al entrar le digan, bueno, usted ya no se llama fulano, ahora tiene este otro nombre, porque yo así lo determino. Bueno, hermanos, eso es lo que Daniel está experimentando. Imagínense, no solamente fue su cultura, no solamente fue su educación, fue todo. Fue todo, absolutamente todo lo que le están quitando a este joven. La Biblia dice que le fueron entregados a manos del encargado de los oficiales para ser entrenados en el palacio del rey, parte de su nueva educación. Sus vidas fueron cambiadas totalmente y no para bien. Hay gente que tiene la filosofía de que dice todo cambio es bueno. No, hermanos, eso no es cierto. No todo cambio es bueno. Por ejemplo, si usted al principio de la pandemia le encantaba ver los cultos y ahora usted dice, tengo el cambio de que, bueno, ahí lo veo si tengo tiempo, ¿usted cree que realmente ese cambio sea bueno? O si usted está firme en su fe, en sus creencias, en su moralidad para con Dios y usted decide, no sé, irse por el mundo y vagar en el pecado, ¿usted cree que ese cambio es bueno? No. Daniel está sufriendo cambios que no eran buenos para lo que él quería desarrollar al lado de Dios. Y usted ve este escenario y lo analizamos y decimos cómo es posible que Dios permitiera todas estas cosas. Pero vea qué interesante lo que Isaías advierte al rey Ezequías sobre la cautividad que iba a venir. Vea lo que dice en Isaías 39, 5 al 7. Se los leo, hermanos. Dice: oye la palabra del Señor de los ejércitos. Ciertamente vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor, y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los engendrarás, serán llevados y serán oficiales para servir en el palacio del rey de Babilonia. Vea cómo del Señor, cómo Dios está hablando acá directamente a través de Isaías y diciendo, es que estos hijos suyos que usted cuidó, que usted crió, que usted engendró, van a ser llevados a Babilonia. Es duro y lastimosamente Daniel es uno de esos hijos que viene a cumplir esta parte de la profecía. De hecho, un comentarista bíblico dice lo siguiente y estoy muy de acuerdo en la forma en cómo él lo comenta. Dice: Daniel fue víctima de ese juicio de Dios por causa de los pecados del pueblo. ¡Oh, qué interesante! Muchas veces nosotros como cristianos vemos que el pueblo está en pecado y cuando nos toca a nosotros nos hacemos la pregunta: ¿por qué a mí si yo soy cristiano? Si yo estoy bien. Bueno, a un cristiano como Daniel le pasó que lastimosamente fue tocado por los pecados del pueblo. Y dice, él era príncipe y de linaje real, parte de lo que habíamos hablado. Este comentarista sigue diciendo, había nacido para reinar, fue criado para estar en el cetro. Ojo, una crianza para reinar. Hermanos, nada más imagínense por un momento que es que usted esté siendo, que usted sea el chiquillo escogido de la familia para seguir en el trono real y que de un pronto a otro eso sea despojado. Si en nuestras simples vidas cuando nos despojan de algo decimos que es injusto, imagínense lo que Daniel tuvo la oportunidad de pensar y de decir y de descifrar. Pero él, por el contrario, hace unas cosas diferentes. Dice, él nunca soñó con ser esclavo o monarca pagano en una tierra extraña. Y eso ya viene por el lado espiritual. Uno cuando está al lado de Dios, uno nunca espera que tenga que ir a utilizar ese nombre de Dios en algo pagano o en un mundo pagano. Siempre nos gusta como ahí, como el lado de la iglesia, ¿no? Bueno, Dios tiene lugares de ministerio, de misiones bastante extraños. Posiblemente nos está preparando para ir a un lugar, no sé, un poco más complicado en cuanto a lo que creen, en cuanto a lo que dicen sobre Dios y nos va a tocar ir a pararnos firmes. Bueno, a Daniel le está pasando esto. Pero la profecía de Isaías, ese juicio, fue triste y trágicamente cumplida durante la vida de este joven. ¡Qué tragedia!, ¿no? Sus vidas fueron destruidas,
Sus esperanzas para un futuro brillante también fueron destruidas. Fueron separados de su familia y nunca más tendrían familias propias en el futuro. Ojo, es que aquí no solamente que se le desterró, no solamente fue que la familia le fue quitada, es que la familia de él literalmente desapareció. Y esto ya es un tema pues preocupante para Daniel, ¿no? Para cualquier ser humano en realidad. Y le hago la pregunta, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionaría usted? Déjeme volver a preguntarle. ¿Con depresión? ¿Con ira? ¿Con amargura? ¿Con reclamos hacia Dios? La Biblia no narra el proceso que Daniel y sus compañeros pasaron, ni cómo lo sobrellevaron. Si lloraron, si no lloraron, si se quejaron, si no se quejaron. La Biblia no habla de eso. Pero sí habla claramente de que lo vencieron y que llegaron a ser lumbreras de Dios en medio de la sociedad babilónica. No fue el proceso de recuperación, que muchas veces la gente dice, no, es que a mí me interesa, bueno, tengo derecho a llevar duelo, tengo derecho a tal cosa, y se comienzan a adjudicar un montón de derechos que en realidad no le corresponden. Bueno, piensen en esos derechos que usted dice que le corresponden cuando el mundo se pone en contra suya, cuando tiene oposición de parte del mundo, y piense también en Daniel, cómo él logró sobrellevar esto. Y se sabe que lo logró sobrellevar por los resultados que evidentemente dio. El libro de Daniel está lleno de maravillosos relatos de fe en actuación durante tiempos difíciles. Sí, eso de que cómo se utiliza la fe en momentos difíciles, el libro de Daniel está lleno de eso, hermanos. ¿Quiere usted aprender sobre cómo utilizar su fe en momentos difíciles? Bueno, el libro de Daniel es una buena forma. Consideren la forma en que fueron llevados al horno de fuego, del foso de los leones, y el decreto por matar a todos los sabios de la tierra. Para pasar esas pruebas, hermanos, en específico, ellos tuvieron que haber tenido muchísima fe. No era un asunto de ver si sucede, si no sucede, a ver aquí o a ver allá. No, hermanos, esto realmente fue un momento difícil dentro de lo que cualquier persona puede pasar. El horno de fuego, usted sabe la historia. Logran sobrevivir. El foso de los leones logra sobrevivir. Y el decreto de matar a todos los sabios de la tierra. O sea, por lo que los escogieron un día, ahora deciden matarlos. Vea qué contradictorio que es el mundo, ¿no? En algún momento, porque me sirves, ocupo que seas el sabio que me ayuda. Pero en otro momento que ya no me sirves, entonces voy a quitarte la tierra. Bastante contradictorio, ¿no? Así funcionan los líderes en este mundo. Esos jóvenes se mantuvieron anclados en la fe de sus padres. Y aquí viene algo muy importante. Estos muchachos aprendieron la fe de parte de sus padres. Y ahí es un llamado de atención a cada uno de nosotros como papás. Nosotros tenemos mucho que enseñarle a nuestros hijos sobre la fe. Y eso no se hace cuando uno piensa que ya ellos entienden qué es lo que está pasando. Eso uno lo hace ahora. Eso uno lo hace desde que están pequeños. Lo más pequeño posible, de hecho. Ellos lo hacen desde ahí. Desde ahí es que aprenden. Estos jóvenes no tuvieron un proceso de que, bueno, ya ahora sí cumplieron 18, tomen sus decisiones, pero bueno, ahora sí les voy a enseñar qué es lo que la Biblia dice. No. Estos padres desde pequeños les enseñaron fe en Dios. ¿Qué más? Esto les capacitó para vivir como hombres justos. Muchas veces nos preguntamos como papás, ¿por qué es que mi hijo no hace las cosas correctamente? Bueno, quizás tenemos que volver a ver atrás. En vez de preguntarnos a ver qué está pasando hoy, tuvimos que haber visto atrás y preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que no hice en realidad con respecto a Dios? Son preguntas que debemos de tener muy en claro nosotros cuando estamos en la crianza de los hijos. Y el ejemplo de una buena crianza que vemos en la Biblia, de nuevo, es Daniel. A pesar de que estos hombres habían sido profundamente marcados por la tragedia que experimentaron, mantuvieron en su mente y en su corazón lo que se les había enseñado. Qué
buena enseñanza. Y si acá tenemos, hermanos, en serio, si acá tenemos que aplaudir lo que Daniel hizo, yo estoy seguro que de igual manera tenemos que aplaudir a los padres que le inculcaron eso. Porque el trabajo tuvo que haber sido arduo. Y eso es algo interesante. Los cuatro hombres mencionados tenían nombres hebreos. Por ejemplo, Daniel significaba Dios es mi juez. Ananías, el Señor es bondadoso. Misael, que significa ¿quién es ese que es Dios? Y Azarías, el Señor que ayuda. Vamos a ver, hermanos. Simplemente con ver la forma en cómo ellos se llamaban, podemos ver varias cosas. Uno, que hasta en eso sus papás tuvieron el cuidado de qué nombre le iban a escoger. Vea los significados. Son nombres realmente bellos porque dicen una característica o algo sobre nuestro Creador. Y al ver estos nombres hebreos, hermanos, también notamos que en relación con el Dios de Israel y según la costumbre en estos tiempos, revela la devoción de sus padres. Quizás eso explica que en contraste con otros jóvenes, estos fueron hallados fieles a Dios. Tuvieron, note, hogares piadosos en sus primeros años de vida. Y aún durante la apostasía de Israel, se mantuvieron. Podríamos hacer otra vez la crítica, hermanos, y preguntarnos muy fielmente y buscar en nuestro corazón, vamos a ver, y preguntarnos, bueno, ¿mi hogar es considerado un hogar piadoso? Muchas veces como papás nos decimos, es que yo no puedo tener un hijo porque no tengo las condiciones. Y usted le pregunta a ese papá, ¿y a qué se refiere usted con condiciones? Y ellos terminan diciendo, es que ocupo otro cuarto, ocupo un lugar más grande para esto, ocupo un lugar que sea más adecuado para lo otro, no puedo bajar gradas. Y usted comienza a ver y ellos simplemente tiran asuntos materiales. Pero si queremos ser papás, yo creo que la primer pregunta que podríamos hacernos es, ¿tenemos un hogar piadoso? ¿Tenemos un hogar donde realmente se estudia y se enseña la palabra del Señor? Esa es la pregunta primordial. Bueno, si ya tenemos nuestros hijos, entonces ahora vamos a preguntarnos, ¿es realmente un hogar piadoso esto que estamos construyendo? ¿O simplemente es ahí un hogarcillo ahí más o menos? Mis hijos hacen lo que quieren cuando quieren, son libres de tomar sus decisiones, yo simplemente, y como dice el mundo muy popularmente, yo los apoyo. Sí, hermano, se tiene que apoyarlos, pero tiene que darles esa particularidad que Dios da de un hijo de Dios. Enseñar la palabra día a día, dar a conocer el plan de Dios, que ayuden a evangelizar, que estén dentro de la iglesia. Si tenemos todo eso, pues vamos a estar más preparados como papás. ¿Quiere tener éxito como papá? Vea lo que hicieron los padres de Daniel. Daniel probablemente nació durante el tiempo del rey Josías, uno de los reyes más justos de Judá. Y valga aquí mencionar que no todos los reyes de Judá fueron reyes justos, como lo fue Josías. Algunos no lo fueron, y si usted ve el libro de los reyes, usted se va a dar cuenta que ellos tuvieron reyes que lastimosamente no fueron agradables a lo que Dios pedía. Y es algo que debemos de tener muy claro en el estudio. Es posible que Daniel escuchara la lectura de la palabra de Dios, y esto lo podemos determinar en 2 de Reyes 23:2. Sin duda alguna, él y sus compañeros y sus familias fueron profundamente influenciados por ese avivamiento espiritual del que estamos hablando. El impacto de esa experiencia espiritual durante la niñez y juventud de Daniel lo equiparó o lo equipó para mantener una vida de servicio a Dios en medio de las dificultades. Eso que muchas veces decimos, no vayamos a la iglesia este domingo, vayamos al otro lado, por si hay que descansar, hay que disfrutar. No veamos el culto hoy, veamos el partido, que ya está empezando el fútbol en el mundo. No hagamos tal cosa, no hagamos el estudio de familia, vamos a ver una película. Todas esas pequeñas decisiones que muchas veces tomamos, hermanos, se van acumulando y hay una afectación directa y total sobre esto precisamente. ¿Quiere usted que ellos estén realmente equipados? Bueno, no dude sobre las oportunidades que tenemos como papás
de que ellos conozcan la palabra de Dios. Dios toma personas desfiguradas, heridas, cicatrizadas y les ayuda a vencer, hermanos. Y esto no es una venta que estamos haciendo en la iglesia para que usted vaya. No. Es que es lo que encontramos en la Biblia. Son los ejemplos. Por eso es que esta serie de enseñanzas que ahora estamos viendo, hermanos, estamos hablando de personajes bíblicos propiamente. Para que usted vea que no es una historia allá lejana, que nadie conoce, allá una historia que quizás durante el tiempo le han sumado un poquito más y un poquito más. No. La Biblia es exacta, hermanos. Exacta en todo el sentido. Y ahí es donde queremos apuntar. Las vidas de estos jóvenes glorificaban a Dios y bendecían a quienes los rodeaban. Cuando usted es cristiano, pero un cristiano correcto, usted de bendición a otros. ¿Sí? A otros. Y es lo que muchas veces buscamos. Nadie ha vivido circunstancias perfectas, hermanos. Nadie, absolutamente nadie. Pero todos podemos encontrar consuelo, fortaleza y sanidad en manos de un Dios que sí es perfecto. Esa es la diferencia. Tenemos un Dios que sí es perfecto. Nuestras condiciones, hermanas, son muchas veces complicados. Son situaciones difíciles. Y hermanos, la verdad es que casi nunca hallamos la salida, si no es que Dios nos ayuda. Bueno, ese Dios perfecto es el que interviene. Padres, sean animados. Las semillas de justicia que ustedes sembraron en sus niños producirán frutos abundantes. Daniel y sus compañeros fueron secuestrados de sus buenos hogares, de esos hogares piadosos, y pasaron directamente a sufrir enormemente. Pero les acompañó el deseo de seguir los cambios de Dios hasta una tierra extraña. Y bueno, podríamos hablar en este momento de que sí, fue un momento difícil, fue un momento complicado, pero bueno, vamos a hablar del poder de la determinación ahora. Porque hay un aspecto con el cristiano. Muchas veces nosotros como cristianos decimos seguir a Cristo, queremos seguir a Cristo, pero no tomamos una determinación correcta. Hablamos con el pastor y decimos, pastor, usted tiene razón, usted sabe. Sí, tiene razón, voy a hacerlo. A las semanas, días, meses, años, no sé, nos volvemos a topar y preguntamos sobre esa situación y no. Y lo que nosotros vemos es que nunca realmente se halló en valor de hacer lo que tenía que hacer. Bueno, tengamos determinación. Daniel la tuvo y vea los resultados. Daniel pudo haber respondido a las cosas terribles que le ocurrieron con profunda tristeza y depresión y definitivamente quedarse ahí. Hay personas que las situaciones difíciles vienen, los golpean y se quedan ahí. No, esto es muy duro para mí, yo aquí me quedo. Pudo incluso haber reaccionado con ira. Tenía la justificante, dirían algunos. Pudo haber estallado en ira y decir, no, esto no es justo, Dios. ¿Qué le pasa? Y reclamar, ¿no? Pudo haber pasado un tiempo lamentándose por este nuevo destino que le estaba sucediendo. Y también pudo haberse alejado de Dios. Cuando algunas personas, o algunos cristianos en específico, vamos a hablar del cristiano, porque la persona sin Cristo no va a entender qué es venir e ir con Dios, porque no ha sido lavada, no es una nueva criatura, no tiene relación con Dios. Si usted desea restaurar su relación con Dios y está viendo este video, esta enseñanza, le animo a que nos contacte, lo puede hacer a través del Facebook y con todo gusto, de verdad, vamos a ayudarle. ¿Qué pasa cuando el cristiano atraviesa la prueba y decide alejarse de Dios? Pareciera ser la solución más fácil, ¿no? Existen personas que quieren comenzar a caminar a la par de Dios y evidentemente cuando usted se acerca a Dios, el diablo lo llama a usted, eso es una realidad. El diablo lo llama y es ahí donde usted comienza a pasar por prueba. Y cuando usted comienza a atravesar la prueba, usted dice, no, la verdad es que yo mejor me voy. Yo esto no. Sin embargo, leemos que Daniel se propuso en su corazón mantenerse. Eso lo vemos en Daniel 1:8. Tomó una decisión.
Él se propuso en su corazón, se lo propuso ahí en el corazón. Lo que sigue puede parecer algo insignificante, porque solo tiene que ver con alimento, en cuanto al pasaje que vamos leyendo de Daniel 1:8, si usted sigue la lectura. Pero creo que ese fue un momento determinante para muchas otras cosas. Daniel decidió vivir y vivir para Dios. Sin esa determinación, quizás nunca hubiese escrito las profecías ni se hubiese convertido en un hombre de oración con gran influencia entre los reyes. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me usa a mí? ¿Por qué no me utiliza? Bueno, porque apenas viene la prueba, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Lo que apenas viene la prueba, lo que hacemos es culpar a Dios. Pero no tomamos la determinación en nuestro corazón y proponernos en nuestro corazón de mantenernos firmes, como sí lo está haciendo Daniel. Y muchas veces peleamos, ¿por qué es que el pastor no me usa en esto? Bueno, porque estás actuando con debilidad. Propón en tu corazón el seguir a Dios y los resultados pueden cambiar. Daniel determinó seguir los caminos de Dios aun cuando se trataba de alimento. Vea lo que dice el 1:8. Pero Daniel se propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Daniel estaba tan decidido que, a pesar de la respuesta negativa, pidió al mayordomo que le permitiese hacer una prueba y que luego de 10 días su apariencia era mejor a los que comían los manjares del rey, al comer simplemente vegetales y tomar solo agua. Eso fue lo que él se propuso en su corazón. No me voy a contaminar ahora con la comida. Y usted vemos y nosotros decimos, bueno, qué determinación. Y sí, posiblemente la comida del rey no era tan buena. No, era de las mejores, hermanos. Era la mejor comida que había en el reino. Era la comida del rey. Pero ¿qué pasa? Que Daniel se propone no contaminarse ni siquiera con eso. Estamos hablando de que su determinación es tan amplia que cubre los alimentos. Interesante, ¿no? ¿Qué pasaría con nosotros? Nosotros decimos, bueno, es que los alimentos no son tan importantes. Bueno, para Daniel lo fueron. Y era una prueba de la determinación que había tomado. La Biblia dice, el que me es fiel en lo poco, me es fiel en lo mucho. Y acá Daniel está mostrando precisamente ese principio. Él fue fiel en lo poco, por ende va a ser fiel en lo mucho. Luego podemos encontrar su determinación a vivir justamente cuando surgió el asunto de la idolatría que encontramos en Daniel 3. Los 3 amigos de Daniel rehusaron inclinarse ante la estatua, sin importar la consecuencia de su desobediencia. En esos momentos no tenían la seguridad de que Dios los rescataría. Ojo, vuelvo a leer, en esos momentos, en el momento que la prueba está pasando, no tenían la seguridad de que Dios los rescataría. Pero su determinación era inmovible, a pesar de la posibilidad de una horrenda muerte. Qué difícil esto, ¿no? Porque ya aquí ya no solamente el alimento. La determinación aquí ya no tiene nada que ver con el alimento, que tal vez lo veamos como un asunto muy light. Bueno, ahora tiene que ver con la vida nuevamente. Tiene que ver con su vida. Bueno, ellos evidentemente de entrada no sabían si Dios los iba a salvar o no, pero ya habían tomado una determinación en su corazón. Y eso es lo que estamos viendo acá. Dice Daniel 3, 17 al 18. Y le dijeron al rey, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno ardiente. Al frente del rey le están diciendo, usted puede poner lo que quiera, usted me puede poner dentro del horno, pero mi Dios puede librarnos. Ojo, no está diciendo va a librarnos. No es una declaración jurada la que está haciendo. No, muy por el contrario, lo que está haciendo es diciendo, él puede hacerlo. O sea, vamos a recibir la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios de que no salgamos del horno, pues va a ser su voluntad. Si es su voluntad de que salgamos, él puede hacerlo. Eso es lo que Daniel está haciendo acá. Dice, y de su mano, sigue diciendo el pasaje, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Dios recompensó su fe. Sus vidas fueron rescatadas
de ese fuego o de esa muerte espantosa. Dios usó a Daniel en más de una ocasión para darle revelaciones al rey. Veamos cómo él interpretaba sueños y visiones. No vemos que Daniel utilizara este ministerio para jactarse, ¿no? Evidentemente lo ubicaba a Dios como la fuente de cómo era que resolvía este problema. Y aunque habría una tendencia natural a enorgullecerse, siempre Daniel mantuvo la postura de darle la gloria a Dios. Vea lo que dice. En cuanto al misterio que el rey quiere saber, acá estamos leyendo Daniel 2:27 al 28, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. O sea, ya Nabucodonosor había ido a todos sus genios, ¿no?, de la época. Que mucha gente dice, es que esa persona es muy inteligente, ahí hay que seguirlo. Bueno, ya en Nabucodonosor, en su reino, ya todos habían fallado. Entonces, ¿qué fueron? Como todos esos tipos que cuando los supuestos inteligentes o sabios fallan, vaya a la iglesia. Acá están haciendo lo mismo, llaman a Daniel. Y dice, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. No dice, soy yo el que los revela. Ojo, tengo un don de revelación. No, está diciendo, Dios es el que revela los misterios. Y Él ha dado a conocer a Nabucodonosor lo que sucederá a fin de los días. No es Él el que tiene este ministerio de adivinación o de todo esto, de profecía. No, está diciendo es Dios. Es Dios porque dice, Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor. Él ha dado a conocer. A pesar de que es la boca de Daniel la que está diciendo eso, Daniel dice, pero no, es que eso es de Dios, no es mío. ¿Qué actitud más importante considerar cuando estamos en cualquier tipo de ministerio? Sin importar cualquiera que sea. Daniel siempre hablaba la verdad ante los reyes. Y esto es una forma realmente de valentía espiritual. Hablar siempre con la verdad requiere valentía espiritual, hermanos, porque qué fácil que es mentir y zafarnos de una oportunidad. Realmente es fácil porque el pecado está dentro de nosotros y para pecar el cuerpito solo ocupa un pequeño incentivo para intentar hacerlo. Pues bueno, es increíble la valentía espiritual que Daniel tenía. En un estilo de verdadero profeta dijo al rey Nabucodonosor que Dios humillaría y que haría comer hierba como las bestias por 7 años. Imagínese usted al hombre más poderoso de la tierra. Eso era Nabucodonosor en aquel tiempo. Era el hombre más poderoso, el más rico, el más millonario, al que todos querían estar alrededor. Si existe ahora algún presidente que nosotros seguimos y decimos, bueno, es que ese presidente ojalá lo tuviéramos acá. Nabucodonosor era ese presidente en aquella época, era ese rey. En otra ocasión se le pidió que interpretara el texto que vio escribirse sobre la pared en el palacio de Belsasar. Y el rey intentó halagar a Daniel y le prometió beneficios materiales y fama. Ojo, el rey dice, bueno, ya este joven me sirve y me sirve correctamente y me funciona. Bueno, ¿qué tal si le ofrezco alguito por ahí, no? ¿Quién no aprovecharía esa oportunidad? Pero vea la posición de Daniel y vea la fuerza de la determinación que realmente Daniel tomó en ese momento. Dice, pero yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro en el cuello y tendrás autoridad, ojo, como tercero en el reino. Tercero, hermanos, en el reino. Ojo la posición que le están dando. Sin embargo, Daniel evidenció que era un hombre de integridad y rehusó los sobornos. Vea lo que dice Daniel 5:17. Sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Momento. Daniel decide rechazar todo esto. Y usted puede decir, ¿qué hay de malo en un regalito? Bueno, imagínese que este hombre tomó la determinación con la comida. Ese tipo de regalos, ¿qué tipo de regalos creen que eran? Porque si la comida como tal decidió rehusarla, no sé, imagínese ese vestido púrpura, el problema que le hubiera traído con su presentación. Ya no hubiera sido considerado quizás un siervo fiel, hubiera sido considerado uno de esos tipos que anda con prepotencia. Y rehusó los sobornos, ¿sí? Esas recompensas que le iba a dar
por una labor, las desechó. De esa manera Daniel demuestra, hermanos, que no temía el dar un mensaje desastroso al rey para con su reino. ¿Sí? Imagínese usted. Qué interesante. Una corrección, hermanos, acá es el rey Belsasar el que le promete todo esto, no Nabucodonosor. Imagínense por un momento a estos reyes, a Daniel, rechazando. A lo que yo me pregunto, bueno, si aquí viniera algún funcionario o algo, ¿qué capacidad tendríamos de decir no? Eso no, eso yo lo rechazo. Totalmente, eso no lo quiero. Bueno, veamos la determinación que tuvo este hombre. Daniel ya era famoso por su rectitud y carácter. Qué increíble, de verdad, que sea reconocido por su rectitud de carácter. ¿Somos nosotros reconocidos por eso, o por lo menos por alguna cualidad que Dios tuvo que haber desarrollado en nosotros? ¿O seguimos siendo reconocidos bajo aquel mismo pecado, bajo aquella misma cosa que nunca hemos querido dejar? Aquello de que nos gusta mentir, aquello que nos gusta engañar, aquello que nos gusta vivir de doble manera. En la iglesia me comporto de una forma y en el mundo de otro, y yo ya lo detecté. Aquello de que me dijeron que esto es perjudicial y me lo dijeron a la luz de la Biblia, pero yo decido tocándolo, decido seguir estando allá adentro. No, o más bien es nuestra rectitud. Nos han dicho, bueno, hermano, usted ha cambiado. Qué bueno. Nos han dicho eso, o más bien ha sido todo lo contrario. Algo más por analizar. La madre del rey Belsasar le hizo un asombroso tributo. Vea lo que dice: hay un hombre en su reino a quien está el espíritu de los dioses santos. Ojo lo que dice: y en los días de su padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses, debido a que se halló un espíritu extraordinario de conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles a este hombre, Daniel. Eso lo encontramos en Daniel 5, 11 al 12. Aún personas envidiosas que conspiraron para matarlo no podían encontrar corrupción en él. Vea lo que dice Daniel 6:4. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo, ni uno, de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia de corrupción podía hallarse en él. Ahora volteamos a ver a nuestros líderes políticos o de gobierno, y si preguntamos, bueno, yo podría decir no voy a encontrar nada de corrupción en ellos. Lastimosamente salimos defraudados. Por eso es que estamos utilizando un ejemplo bíblico, un personaje que realmente cumplió con las características a pesar de que el mundo estaba en su oposición. Daniel y sus compañeros exhibieron pureza de carácter y una determinación por seguir a Dios increíble. En toda justicia, su profunda conexión con Dios les capacitó para defender la rectitud con increíble valentía. Decidieron seguir los caminos de Dios, a pesar de los peligros inminentes. Y ahora vamos a hablar, como último punto, hermanos, de la dedicación verdadera y una vida dedicada a la oración. Daniel era un hombre que tenía una profunda comunión espiritual con Dios. Parece que su primera intención frente a cualquier situación siempre era la de orar. Y lo vimos en una enseñanza anterior donde hablamos sobre la oración de Daniel y vemos que las profundas verdades que Dios había confiado en Daniel no podían ser dadas si él no hubiera sido un hombre profundamente entregado a Dios y evidentemente a la oración. En una ocasión, Daniel, hubo un complot para querer atraparlo. El rey Darío de los Medos fue convencido por algunos de los gobernantes a decretar una moratoria de 30 días en que nadie podía orar a su Dios, sino solo al rey. Eso es una orden, ¿no? Ok. Los que se hallasen culpables serían lanzados al foso de los leones. Ahora podríamos preguntarnos, y tal vez usted no conoce muy bien la historia, ¿cómo reaccionó Daniel? Bueno, en Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, o sea, esto ya era costumbre, no fue que se vino el problema y ahora sí voy a orar. No. Él ya lo hacía de costumbre.
Continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Y acá vemos algo importante sobre la prueba, y creo que lo mencioné en una lección anterior. Si estamos ante la prueba y salimos corriendo en ese momento a orar, y cuando salimos de la prueba nos olvidamos de la oración, no estamos realmente entregados a Dios. Y eso es algo que realmente debemos de tener en cuenta. Daniel oraba 3 veces al día, hermanos, y lo hacía desde pequeño. Es una costumbre de él. Una amenaza de muerte no podía impedir su comunión con Dios. Ahora, eso es algo importante. Una prueba como tal, por más grande o pequeña que se nos parezca, ¿será que puede intervenir en nuestra comunión con Dios? Note cómo Daniel está envuelto en un decreto de muerte prácticamente. Era una trampa, pero Dios lo libró de ella. Sí, evidentemente fue lanzado al foso de los leones. Y ojo, los leones estaban hambrientos, según dice la Biblia, pero Dios evitó que atacaran a Daniel. Otra historia. Bueno, un día, mientras Daniel leía el rollo de Jeremías, se dio cuenta que la cautividad tendría un límite de tiempo de solo 70 años. Yo nada más me quiero imaginar la fiesta que él pudo haber celebrado. Hubiera hecho que mis compañeros vinieran y nos hubiéramos regocijado mucho por lo que se acaba de descubrir, ¿no? Pero Daniel, en vez de celebrar lo que acaba de encontrar, hizo algo muy distinto. Reaccionó con oración. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y súplicas, con ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije. Eso lo encontramos en Daniel 9, 3 al 4. Imagínense, qué interesante, y eso nos pone en una escena muy distinta, muy distinta, hermanos. Posiblemente yo ahora sí, ya pasó la pandemia, ¿no? Ya pasó este evento pandémico, podríamos decirlo. Ya pasamos por todo esto. Y podríamos decir, bueno, ahora sí, vamos a celebrar, como todo el mundo está diciendo, ¿no? Cuando nos juntemos, vamos a ir a comer juntos y vamos a hacer esto y a hacer lo otro. Y uno podría decir, bueno, eso es bueno, ¿no? No hay nada de malo, pero va el ejemplo de Daniel. Fue y oró. En los versículos 4 al 19, representa una de las salvaciones más conmovedoras de arrepentimiento en toda la Biblia. Qué forma más interesante de verdad de reaccionar la de Daniel. La oración de Daniel comienza con el reconocimiento de la grandeza de Dios. No olvide, hermano, orar por cuán grande es Dios. Es algo importante porque nos enseña incluso ese sacrificio que él tuvo que hacer de entregar a su hijo. Esa grandeza. Un Dios de misericordia que guarda sus pactos, hermanos. Si no fuese por misericordia, usted y yo hoy no seríamos salvos. Y gracias a Dios que los pactos dependen de él unilateralmente. No necesitamos o no depende de nuestro propio error, sino de lo que él es. Reconozcamos que Dios obra en cooperación con el ser humano. Sí, Dios no está en contra del ser humano. La gente quiere hacer creer esto. Esto lo permitió Dios para castigarnos. Y lo dice una persona inconversa. Bueno, lo que está es cooperando con el ser humano porque quiere que lo vuelvan a ver a él. Dios guarda sus promesas a los que le aman y guarda sus mandamientos. Ese pensamiento me recuerda a una expresión que Jesús dijo, de que si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, la cual encontramos en Juan 14, 15. El apóstol Juan también dijo algo interesante, hermanos. Dijo, porque este es el amor de Dios. Ojo, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Luego Daniel, hermanos, hace una confesión de pecado y arrepentimiento en nombre de su nación. Y esto es algo interesante, porque ya ahora no solamente quiero involucrarme yo, sino que evidentemente está involucrando a la nación por la cual fueron raptados, o sea, la nación de la que fueron raptados, perdón. Confiesa su rebelión, su pecado, su iniquidad, su maldad. Tenemos nosotros la determinación completa, hermanos, de orar por esta nación por esas mismas razones. Y usted pudiera decir, no, en mi país no es tanto. No, permítame decirle, discúlpeme. Discúlpeme que lo interrumpa en su pensamiento. Pero sí, en nuestro país hay rebelión, hay pecado, hay iniquidad, hay maldad. Hay de todo eso, hermanos. Y nosotros deberíamos de comenzar a orar por estas cosas. Lamenta Daniel que el pueblo de Dios se haya apartado de sus
de sus preceptos y juicios. Lamentamos nosotros también en nuestra nación de que Costa Rica ya prácticamente le haya dado la espalda a Dios. Oramos nosotros porque esto se cambie. Una vez un pastor nos dijo, ore por aquello que sea difícil realmente. Y yo pensé, bueno, que esa persona que está al frente de nuestro gobierno cambie su forma de pensar. Eso es bastante difícil. Y eso fue unos años atrás. Ahora es mucho más complicado. Y vemos las leyes que se están aprobando y vemos las cosas que nos están queriendo imponer. Y bueno, debemos de prestar atención. Confiesa que no había escuchado a los profetas, en este caso Daniel. Se arrepiente de su rebeldía y ora con profunda humildad, usando 2 veces la frase vergüenza de rostro. Cuando estaba analizando este material y encontré esta parte de vergüenza de rostro, hermanos, a mí realmente me impactó. Porque ¿cuántas veces oramos a Dios con humildad? Muchas veces lo hacemos mecánicamente, ¿no? Vamos a comer, entonces oremos. Vamos a tal cosa, bueno, no oremos. Y lo hacemos como muy mecánicamente, pero hay cositas que deberíamos de ser un poquito más humildes. O muchísimo más humildes. Y demostrarle a Dios que realmente somos humildes ante Él. En la oración de Daniel, repetidamente reconoce la justicia de Dios. ¿Reconocemos nosotros cuando Dios es justo? Incluso por haber sido castigados con el exilio. Cita a Moisés diciendo, como está escrito en la ley de Moisés, toda calamidad ha venido sobre nosotros. Esto lo dice en Daniel 9:13. Toda calamidad ha venido sobre nosotros. Concluyendo, hermanos, quizá usted haya experimentado golpes fuertes en esta vida. Su dolor evidentemente puede ser abrumador. Pero usted no tiene por qué quedarse en ese lugar de angustia y desesperación. Dios tiene un buen plan, un propósito para su vida. Le animo a que se acerque a Él en oración y vuelva a dedicarle su vida. Tome esa misma determinación que tomó Daniel. Sométase a su voluntad. Luego determine en su corazón vivir y vivir solo para Dios, con sus acciones justas y en constante comunión con Él. Se asombrará al ver cómo Dios le ha de abrir un nuevo camino por delante. Hermanos, espero que haya sido de mucha bendición. Que el Señor los bendiga grandemente. Bendiciones.